Buenas tardes, estamos en directo para continuar con nuestra plática titulada Cristo Diosa, el Cristo imposible, que como he dicho es un borrador hablado de lo que va a ser un libro del mismo título ya mencionado en esta conferencia, en esta plática. Es una primicia de ese borrador que no quiero dejar así, sino compartir a los demás. Esta es la plática número 4 de ese libro a modo de audiolibro por medio de este video. En este mundo la amistad no pasa de ser una calidez humana, más bien democrática, pero que no alcanza el corazón de forma real. El amor es emoción que vive en el universo de la pasión, que es el todo de la humanidad en este planeta. El amor, en vez de ser fuerza, es debilidad. El amor involuciona. El sendero es el de la cobardía. No hay otro camino. La ley, en este caso, es evasión de toda ley real. Es subley, es caos. Y la sociedad es el todo que hace al colectivo existir sin individuos, porque los que hay son superficiales en general. O sea, personalidades grises, sujetos al servicio como servilismo. Se trata, pues, de esclavitud y no de otra cosa. El todo es la sociedad. El Estado y sus leyes constitucionales la representan. Y es en esta decadencia que Dios vivo no existe. Mis maestros fueron mis amigos y me mostraron lo que hacía falta. Esto no tiene precio, aunque al final solo tuvieron que seguir con sus propios caminos. El esquema que mueve a esta humanidad es un cielo inventado, fuente de todos sus placeres sensoriales y espirituosos, y se llama pasión humana. Es una emoción que está apenas, según los ocultistas, sobre el primer chakra, el sexual, en la base de la columna, y en el segundo chakra está la pasión, lo único que el humano común y corriente podría considerar como algo abstracto, fuente de toda emoción. De origen, entonces, la sexualidad física resulta en darnos cuerpo físico, y el nacimiento corresponde al primer chakra. La pubertad y adolescencia corresponde al segundo chakra en vibración. La juventud y madurez, siguiendo este mismo esquema, corresponde al tercer chakra. Aunque como no pasamos del tercer chakra, entonces la ancianidad y la muerte es el fin de la vida que se da solamente hasta el tercer chakra. Para esta humanidad terrícola que somos, no hay más. Entonces podemos presentar un pequeño esquema de la vida de los mortales, que es necesidad o necesidades que nos llevan al encuentro de placer o placeres, y luego dolor o dolores, y finalmente corrupción sensorial. Esto se ha tomado de la ciencia sagrada de la astrología, replicándolo, donde enseñan que el primer signo del zodiaco corresponde al impulso, el segundo signo del zodiaco corresponde a recursos, el tercer signo del zodiaco corresponde a relaciones, y el cuarto signo del zodiaco a obstáculos. El primer signo del zodiaco es de elemento fuego, el segundo de elemento tierra, el tercero de elemento aire y el cuarto de elemento agua. Y este mismo ciclo se replica en los siguientes signos de acuerdo al elemento. Esto también podemos, para estudiar correctamente lo que acabo de decir sobre cómo está hecha esta humanidad y su alcance, que solo llega hasta el tercer chakra,
según el ocultismo, nos lleva a un triple esquema. El esquema número 1 es somático, y vibra con los planetas conocidos: Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno de nuestro sistema solar. El esquema 2 es psicosomático y, de acuerdo a los chakras, tiene la misma vibración, pero ya se agregan los que se llaman en astrología, para los que conocen, y si no conocen no se preocupen, se llaman planetas transpersonales, que se agregan en el aspecto psicosomático de la naturaleza humana. Son Urano, Neptuno y Plutón. Se les llama transpersonales porque representan la parte espiritual, entre comillas, que existe en nosotros como humanos mortales. El esquema número 3 ya se llama aerosomático y ya vibra con el sistema solar como un todo, el Sol, o subsolar también se le llega a llamar, ya que el sistema solar de por sí se reduce a nuestra Tierra, en nuestra experiencia de percepción, y responde a lo que han llamado sublunar, que es donde vamos después de morir, un espacio entre la Tierra y la Luna. El Sol, el subsolar, el empíreo, el centro de la galaxia, y más adelante otras galaxias. Es lo que nos permite, cuando logramos entrar a este nivel aerosomático. Este es un breve esquema para denotar que la astrología, como ciencia sagrada, no como pseudociencia horoscópica, sino como ciencia sagrada a través de los siglos y en todas las culturas, es base de nuestra filosofía y de nuestra percepción de cómo podemos catalogar a esta humanidad. La pasión, entonces, es la única fuente de vida para nosotros como mortales, fuente de corrupción, pero también de ilusiones y razones para vivir. Solamente que, como el humano es más que un simple animal, hay siempre algo de inmortal que lo mueve y lo conduce hacia lo eterno. La pasión es inconsciente y es psíquica o psiquis. Es, como quien dice, pura involución, o sea, la vida como algo retrógrado, que en vez de progresar, se retiene y camina como hacia atrás. Entonces, pues, podemos presentar otro esquema, que así va a aparecer en el libro del que habla esta conferencia. En el esquema hay 3 partes. Una es la involución, otra es la evolución y otra nos representa la volución, o sea, como yo le llamo, el movimiento del no movimiento o sin movimiento. Movimiento del sin movimiento es la evolución, que incluye, por supuesto, el eterno presente, donde se da la involución de aquellos que no están avanzando, y la evolución como evolución básicamente de la conciencia, no solo biológica, sino estamos hablando de una evolución espiritual que hemos llamado evolución de la conciencia. La involución nos representa lo racional que se da en el colectivo inconsciente y por lo tanto representa el inconsciente y el pasado. La evolución representa lo moral y el desarrollo del ser humano hacia su nacimiento como individuo. Representa el subconsciente de la humanidad y el estado presente. La evolución es el aspecto sexual del ser humano y podemos llamarlo consciente o futuro en un estado de existencia. La sociedad corresponde a lo involutivo en el ser humano. Por eso la corrupción es inevitable, como lo es la muerte física que estamos destinados a experimentar. Por lo tanto, es algo artificioso, como se dice, la Matrix, la ilusión de pertenecer a algo y no estar realmente allí, porque no tenemos el estado evolutivo, que es lo que nos puede dar, aquí lo marco, una moral. La moral es resultado de un compromiso que necesariamente
es individual. Por eso, en otras charlas he asegurado que es con el individuo que empieza la conciencia. La conciencia es un fenómeno individual. La inconsciencia o otro tipo de conciencia superior, suprahumana, puede ser colectiva, pero en un camino somos individuos o no somos nada. Esa es la variante que estamos metiendo en una sociología filosófica, humanista de vanguardia. En fin, tenemos la volución, que es lo que nos muestra la realidad como realidad, no como creemos que es la realidad. Entonces, siguiendo este esquema triple, también hablamos y esquematizamos tres formas en que el Cristo, cristalizar, entender que ya somos espirituales, hechos, de vida. Después de un largo caminar, Cristo se representa en tres modos, en tres maneras. El Cristo que cuida de la involución es el Cristo de masas. El Cristo que cuida de la evolución como evolución de la conciencia es Cristo grupal. El Cristo que representa nuestra eternidad, o sea, la evolución del ser, es Cristo diosa o la conciencia realizada, como queramos entenderlo. En la involución vamos a experimentar el amor por debilidad o por accidente. No sabemos nada del amor en nuestra ignorancia. Y lo primero que vamos a experimentar es la involución del amor, creyendo que es real, pero el amor nos sucede como un accidente. No tenemos control ni sabiduría, ni conciencia del amor. Somos inconscientes, somos como hojas al viento. Y se da por debilidad, y se da como esclavitud, nos esclaviza, nos lleva de un lado para otro, empieza y termina, todo como un suceder. Somos esclavos del suceder. En la evolución ya hay un individuo que tiene conscientemente la decisión de aceptar a su pareja, que reconoce como otro individuo, o sea, tú y yo. Y en la evolución aprendemos y ya sabemos de un amor consciente, como le llaman amor sabiduría, sabiduría para amar, amar para ser sabio. En la involución del amor, nuestra máxima es: si me amas, te amo, para que yo no sufra. Y si eres mi esclavo, que es lo mejor para no sufrir. Si tú eres mi esclavo, entonces sí me entrego a ti. Si me amas, te amo. Y si eres mi esclavo, me entrego a ti. Pero ya en la evolución, que es tú y yo, hemos contratado que vamos a ser el uno para el otro. La máxima es: tú me amas, yo te amo. Legal y moralmente ante Dios y los hombres. Y ya en la experiencia del amor dentro de la evolución, amar por amar es la máxima. No estamos esperando a si nos aman o no nos aman. Simplemente porque estamos conscientes amamos, damos. No estamos esperando recibir y puro recibir, como en la actitud de involución. Damos, recibimos, pero básicamente nos damos. Amar por amar. Así dice el poeta: amar por amar es agua de la que solo beben los dioses. Muy bien. En la experiencia involutiva, el matrimonio es una apariencia, como ya dije, basada en el amor por accidente. Me enamoré, pues me casé. Pero no hay bases, ni conoces a la pareja, ni podrías. Nunca se te ocurrió a lo mejor estudiarla. Tú crees, estás seguro de que es perfecta, pero tú ves algo que a lo mejor ella no es, no la conoce. Esperas algo que no te podría dar, casi seguramente. Y también en el aspecto de la involución, nos movemos en un tipo de gobierno social que es democracia y caos. En este caso, el filósofo Aristóteles estaría de acuerdo conmigo, que es la forma de gobierno de la gente como masa, como simple masa humana de colectivo inconsciente. O sea que no tenemos la forma de gobierno más elevada. La tomamos porque necesitamos cierto orden y así creamos las democracias, basadas en una Biblia llamada Constitución. Eso nos protege, podemos decir. A falta de Dios, Constitución y leyes jurídicas. No es lo máximo, pero es necesaria dentro del orden del caos. En el aspecto de la evolución, ya no se trata de democracia. Empezamos a experimentar la fraternidad con una jerarquía visible
de seres ordenados por grados de conciencia que pueden ser reconocidos un poco por la sociedad y otro poco por la religión o misticismo. Es como un puente entre involución y evolución, la evolución. Y aquí se da el matrimonio no como algo aparente como en la involución, sino que se da como matrimonio cerrado, según los estudios de alta psicología de vanguardia en el siglo XXI. Ahí aceptamos la monogamia, pero como algo literal. No estamos viendo lo que necesita el otro, no, simplemente debemos de cumplir con la monogamia como sea, a ojos medio cerrados. Se le llama matrimonio cerrado porque no cabe nada más en nuestra experiencia de amor, y menos de poligamia, ni siquiera mental o emocional. Está prohibido dentro de este proceso evolutivo de la conciencia en esta humanidad que es muy adolescente, no ha alcanzado madurez, esta humanidad que somos en el planeta Tierra. Así lo experimentamos y lo llevamos al matrimonio. Un matrimonio que oficialmente funciona, pero en la realidad tiene muchas fallas. Por eso necesitamos lo jurídico y además se presta a la violencia. El más violento, por supuesto, es el de la involución, pero aquí en la evolución todavía hay violencia, aunque oficialmente no, porque las leyes nos protegen, leyes jurídicas. Y luego tenemos en este mismo tono la evolución, que ya es el matrimonio abierto. Me importa que tú seas feliz. Eso es la evolución del verdadero matrimonio basada en el amor consciente. Me importa que tú seas feliz. Me importa. Es lo primero. Te doy. Si me das, qué bueno. Pero yo te amo porque te amo. Ya hemos hablado en otras conferencias de este proceso en la evolución del matrimonio, según nuestro nivel evolutivo. Es una monogamia que ya podemos llamar consciente. Y aquí ya no se trata de fraternidad y una jerarquía visible, sino que de una relación maestro o maestra, sacerdotisa, y discípulo o discípula, maestro-discípulo. Es una intimidad con la presencia de Dios como algo palpable, como algo vivo, no como algo muerto o ideal o fantasioso. Es algo vivo. Y entonces, si esto lo trasladamos al lenguaje de astrología como ciencia real, práctica, aparecen tres cruces, la cardinal, la fija y la mutable. La cruz mutable representa a la humanidad, la cruz fija representa al discípulo, la cruz cardinal representa al maestro. Ya revisarán cuáles son esas cruces, a qué signos corresponden. Los signos cardinales, los signos fijos y los signos mutables. Entonces la involución, y no porque ser de un signo tal nos encadene al signo que está en una cruz, no es así. Estoy hablando de un todo, porque todos somos los 12 signos del zodiaco, cada cual. La cruz mutable es la humanidad, la cruz fija es la evolución y representa al discípulo. La cruz cardinal representa al maestro o la maestra. El servicio como seres involucionados es un servicio ciego. El servicio dentro de la evolución como estado de conciencia es un servicio a los semejantes, porque hemos de entender que cuando se dice ama a tus semejantes como a ti mismo, no se refiere a ama a toda la humanidad, sino ama a los que son como tú, como individuo de un parecido nivel evolutivo al tuyo. Esos son tu familia espiritual. Y la evolución nos representa a la humanidad como algo sagrado, como algo que viene de Dios, pero no todos alcanzamos esa humanidad. En general somos animales humanos, hay que reconocerlo. La humanidad no ha llegado al verdadero humanismo normal, puesto que hay guerras, violaciones, muerte, corrupción y todo lo que estamos tratando como Cristo imposible. Por eso es imposible. En la involución aparecen las instituciones que tratan de poner cierto orden en el caos. Son buenas, pero no infalibles. Son sujetas a la corrupción y a la muerte. Y aquí cabe la gran fraternidad universal como institución, y cualquier institución que represente a una religión en su trabajo con la sociedad es una institución y está dentro de la involución del ser humano.
no nos ofrece más. En la evolución aparece la jerarquía y asamblea iniciática o cuerpo colegiado de sabios. Esto ya pues nos lleva a los usos y costumbres de los pueblos, a sabios que muchas veces no vemos porque no son precisamente carreras profesionales. Las universidades responden mucho a los procesos involutivos y, entre comillas, racionales, científicos. Ya la evolución está siempre haciendo una síntesis entre misticismo y ciencia. Y la evolución ya reconoce que existen elegidos, o sea, seres que verdaderamente tienen un desarrollo superior al animal humano, que verdaderamente tienen un linaje, y no de raza, no de estatus social o económico, sino que es un linaje que viene de lo divino y se le reconoce. Antes no se le puede reconocer nada, vive como un paria entre la humanidad. Y entonces en la evolución, los que van logrando entrar responden a un gobierno divino o teocrático, porque cuando se ha querido dar la monarquía y la teocracia entre la humanidad tiende a corromperse a causa de los vicios humanos. No es posible. Por eso son gobiernos secretos. No es que alguien oculte algo, la vida misma lo hace. Así es como este triple esquema involución, evolución, volución nos permite reconocernos en un progreso de lo subhumano a lo humano. El sendero es viviente o simplemente no existe, y de todas formas es sendero simbólico, por real que se pretenda o crea, mientras lo real no sea verdad. Pero ¿dónde está la verdad? La verdad es lo que yo soy. La verdad es que estoy vivo. A eso voy. No, la verdad está dentro de ti y ya no. Eso se puede prestar a una especulación psíquica, o sea, emocional, física, biológica. Por instinto decimos, pues la verdad está dentro de ti mismo y ahí está Dios, y un Dios inalcanzable, un Cristo imposible. Pero no es así. La verdad sí existe. Está y la vemos en muchas partes a medias, pero la verdad es lo que yo soy vivo en tiempo real, lo que se llama el alma humana. El alma humana no está en ningún lugar, está en ti, en tu emoción, mente, físico, como vida. Y si tienes algo de espíritu, también se incluye en un todo integral llamado alma. Eso es el alma, el sí de tu vida en tiempo presente. Y ese sí de tu vida en tiempo presente, eso es la verdad. Por eso la verdad nadie la ve, la puedes experimentar y entonces conoces la verdad. Y la verdad os hará libres, porque, como lo he enseñado en otras pláticas y que es base de la astrología, somos libres para determinarnos y determinados para liberarnos. Es un complemento perpetuo, no movimiento, pero sí movimiento. Allí opera la verdad. La verdad eres tú en sí, tal cual, como alma en tiempo real. Ciertamente, todo gurú o sacerdotisa tiene derecho a guardar intimidad. Y esos actos propios no se cuentan a los demás, porque la humanidad no puede entenderlos. Todo gurú o sacerdotisa tiene derecho a guardar intimidad, pero lo que sirve al sendero de todos se deja para que los que sean dignos vivan. Ciertamente que cuando se encuentra a nuestro maestro o sacerdotisa real, él o ella, ellos se convierten en nuestro camino y razón de ser. Es algo muy íntimo que nos sucede cuando ya hemos desarrollado un camino. Nos parecen ellos o ellas, o él o ella, perfectos, y ya no hay para nosotros otro camino. Allí vemos la verdad. Pero pretender que ellos son reales y nuestro propio existir es real solamente porque así nos parece, pretenderlo así es un atado de dogmas, lo pongo entre comillas, atado de dogmas, simplemente un fanatismo peligroso, porque aunque algo nos parece que es real, científico o místico, no por eso lo es en verdad. Ser realmente científico y místico requiere, entre comillas, caminar sobre la marcha y relatar los hechos de acuerdo a nuestro sentir y lo que percibimos, creemos, pensamos o suponemos como real, y dejamos
a la vida misma con su transcurrir, que defina nuestra obra o nuestro sendero entero, de acuerdo a cómo lo merece o es capaz de evolucionar una humanidad completa, un discípulo cercano, unos amigos, medio ambiente o familia querida. Se da uno de forma total, sobre la marcha. Ese es el verdadero camino. Y que la realidad misma tome de nosotros lo justo y perfecto. Eso significa que nos hemos integrado a la verdad en tanto sendero viviente, como tal, elevado o pequeño, pero es real. Ser eso es entrar en plena intimidad con Dios, es encarnar al Cristo Diosa, y eso escapa a lo visible. Por eso, Cristo Diosa no se ve, es el único hijo o hija de Dios y está encarnado físicamente, pero es imposible que humanamente exista y sin embargo debe existir porque es la fuente de todo y padre, madre y él, ella son uno. Alguien puede creer que es un elegido, pero en realidad resultar que no lo es, porque siempre lo correcto es considerar que podemos equivocarnos, que damos la enseñanza o entendemos la realidad a nuestra medida y solamente si somos conscientes de nuestra falibilidad podemos realmente ser un elegido o elegida. Alguien nos puede interesar y decimos amarle porque reconocemos su enseñanza muy espiritual o porque nos da dinero o placer sexual, pero lo fundamental es si nos interesa de verdad amarlo y si podemos darle algo que realmente necesita, si percibimos al ser humano concreto y no solo al personaje. Amar es amar la totalidad, no solo la parte. Si queremos ser científicos, no podemos ignorar la pasión humana como parte de la ecuación de la vida, porque solamente el que ha vencido el miedo y va en pos de su amada o amado, desarrolla el valor y puede encontrar el amor en la persona en quien ha depositado todas sus esperanzas. Lo mismo ocurre cuando se experimenta el amor por un gurú o una diosa. Es un misticismo que nos permite avanzar, aunque pueda en el futuro ese amor desmoronarse y producirse el desencanto. Pero la entrega es parte del amor, el darlo todo para recibir lo que necesitamos y sin humildad ni valor, sin pasión ni sueños, no obtendremos nada. El amor es un riesgo y el equilibrio se logra en función del desequilibrio que produce la pasión. Poco puede la ciencia y las buenas maneras si no desnudan sus propias experiencias de un sendero donde la pasión es parte del camino. Sexo, amor y sabiduría hace florecer morales incorruptibles. Dios requiere de toda nuestra entrega. Nunca lograremos mirar su rostro. Así es Cristo Diosa, pero podemos presentirlo y en función de eso encontrar a la vida real en nuestro sendero existencial, pero es con voluntad y humildad. Sin eso no es posible ver la verdad de un verdadero maestro o maestra de sabiduría. No es posible experimentar la dulzura de la Madre Eterna. La diosa llega en silencio y se queda con mi corazón. Es Padre Madre y me descubro como su hijo o hija, pero eso no es humano. Si el Padre Madre es el dueño absoluto de los mundos, es amo también de la pasión y de lo humano, pero lo es de forma tan real y pura que nadie ve nada, porque la verdad de todo es imposible. Cuando todo parece bien, no hay pasión. Y si las cosas no van bien, pero importa la felicidad, la pasión está en acción. Pero el ser feliz es relativo, porque depende del nivel de evolución de cada ser. La psiquis es mente internamente con emoción hecha, lo que llamamos
carne o carnalidad. Esa es la sangre que corre por las venas y que llamamos vida, y es lo que crea lazos de amor mortal que valgan la pena, vida de mortales, simbiosis que muchas veces hace ligas, cuerpos físicos que viven en virtud de la emoción. Tiende a ser el vampirismo de los mortales, que estando vivos succionan a otros y también se dejan succionar de sus superiores, o mejor dicho, de sus amos. Todo llega hasta la magia negra de seres oscuros, el señor de señores, que nunca pasa de la cuarta dimensión y muchas veces vive atrapado en el bajo astral. Este es el mar de fuego del que habla el Apocalipsis en la Biblia. Y a eso vienen los Cristos, a salvar a los mortales, para que no queden en el reino eterno de las pesadillas, que es, lo que digo, el mar del fuego, donde se experimenta, se dice esotéricamente, la segunda muerte. Es el infierno o inframundo. La segunda muerte es que morimos físicamente y seguimos vagando por el astral sin reconocer que ya morimos, porque nunca estudiamos ni hicimos contacto con Dios. Y entonces, después de siglos que estamos condenados al mundo de los sueños que creemos reales, en el más allá, en el sublunar bajo, ya nos damos cuenta que estamos muertos y clamamos por ayuda. Llegan seres y nos llevan a un reino del astral consciente para volver a reencarnar. El cuerpo físico es de carne, carnalidad, porque encarna la emoción como un veneno que da vida a nosotros como mortales. Y los apegos de unas personas para con otras nace precisamente de este nexo emocional reforzado. Es real como lo es para el adolescente que de alguna manera anda vulnerable o desnudo por el mundo y no es realmente un cuerpo físico, sino lo que llamamos psiquis y carne. Sexo por sexo, atracción animal, que no es animal, sino posesión o posesividad de todo lo que se ve y se siente con la vida. Así es el adolescente en general, colectivo y personalidad mezclados, si no es que revueltos caóticamente. Toda relación con otro se convierte en simbiótica. Todo lo externo se hace muy real, porque tenemos la emoción en la sangre como un veneno que se dosifica para hacernos sentir vivos, tal como lo hace una droga. Como humanidad mortal, no hemos pasado entonces del tercer chakra y solo en el cuarto, el del corazón, según el ocultismo, se experimenta la individualidad pura o inmaculada, sin lazos emocionales extremos y tontos, sin dependencias extremas y tontas hacia los seres amados que son mortales o, en caso extremo, pertenecen al mundo exterior al cual se han entregado en cuerpo y alma y han tomado como real, olvidándose del Dios vivo. Pero si tenemos algo viviente en nosotros, no dejamos de amar la esencia de todos con una emoción no solo inteligente, sino espiritual. Es por esto que el enemigo es este mar de sangre, la cobardía y el dolor y las lágrimas ocultas tras los infinitos fantasmas del bien, del progreso, del placer, en formas interminables que prometen felicidad. Nos dan una felicidad siempre inestable, felicidad de locos en sentido negativo, porque es una quimera y nadie es feliz por siempre en este mundo literal. Las virtudes en ese mundo exterior son vicios y nos matan de a poco, como el placer del sexo, de la pereza, de la gula, de la fuerza torcida en ira, de la tolerancia convertida en enojo a causa del fanatismo. Y por esto, el bien aquí es una apariencia que oculta el eterno e inevitable mal. Pero aunque todo es progreso, oculto tras el infinito involucionar, aún así la cobardía
es un camino, y el Cristo de masas, del que acabamos de hablar, que es el que nos cuida durante la involución, trae a Dios incluso cuando nos encontramos en este eterno infierno, donde todo cae y se pierde. El peor enemigo se oculta, por esta razón, en el mejor amigo, el desamor en el supuesto amor, de modo que lo más sublime de la divinidad verdadera camina aquí siempre como por el filo de una navaja. Así es como camina el Cristo de masas y nos lleva por este sendero en medio del infierno. La mujer es prostituta y el sabio un pobre mendigo, esclavo del diablo. Es la sexualidad, el pozo negro, donde todos debemos algo. Deudas y deudas nos convierten a todos en esclavos, en mortales, en pecadores. Lo más imposible está en este mundo de lo fácil. Y tiene que ser así. El animal humano tiene que recorrer esta eternidad que tendremos que llamar maldita. Y si Cristo Dios existe, es porque salva a 1 en 1.000.000 y todo en silencio. Y no porque ese salvo entienda todo, porque ve cara a cara a Cristo Diosa. No es así. Es porque siendo ciego percibe algo divino y con eso solamente se convence de que la eternidad verdadera sí existe, pero nadie puede salvarse de la guerra y la muerte como el único camino para este mundo de apariencias, por lo menos en esta humanidad y en esta triste tierra, si es que es verdad que estamos en el mar de fuego, de acuerdo al Apocalipsis. Y lo que más desconcierta al enemigo es que lo amamos, pero no es enemigo el que nos hace caer. Lo que nos hace caer son nuestras debilidades, nuestra vida dependiente de la pasión como un absoluto que nos mata de a poco o de a mucho. Incluso nos mata de forma fulminante, ya que bajo el más grande amor puede en realidad estar el vicio, el odio, la envidia, el fanatismo, que es la panacea de vida de los pobres, atrapados en el oropel y la riqueza de apariencia en la vida. Todo, porque las ligas emocionales de unos con otros es el modo de toda expresión como ser entre comillas humanos. Ser feliz porque en el mundo exterior es evidente que se ve que tenemos que ser felices, todo lo ven y lo califican allí y tenemos que ser felices, aunque sea por un segundo o por la sociedad que protege a sus ídolos para adorarlos por siempre. Ser feliz en este caso es ser un pobre, lo escribí así literalmente, desgraciado, y sacrificarlo todo, incluso la verdadera felicidad, con tal de parecer que somos felices ante los demás, parecerlo ante los demás. Aunque en este eterno desatino alguien descubre, aunque sea por un segundo, y es débil como para sostenerlo, por falta de virilidad, para reconocerlo, que la verdadera felicidad está en la evolución de la conciencia entre nosotros o no hay nada. Para comprender todo esto, tendríamos que pasar a un estudio astrológico de los 7 rayos cósmicos, sus regencias planetarias, sus correspondencias, los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, las regencias esotéricas, que no son las que oficialmente se conocen en los 12 signos del zodiaco. Pero para terminar este video, solo voy a mencionar que lo que llamamos influencias astrológicas de los planetas del sistema solar, incluso de las estrellas fijas, tienen un origen más elevado, una fuente, que son los 7 rayos cósmicos. Son vida concentrada a niveles y frecuencias muy elevados. Son 7. Voluntad y poder, número 1. Amor, sabiduría, número 2. Inteligencia activa, número 3. Esto da la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, voluntad y poder, amor, sabiduría e inteligencia activa. De esta Trinidad es que nace la creación como la vemos en tercera dimensión.
y se forma de 4 rayos que son dependientes de esta Trinidad, como todo en la numerología. El 4º rayo es belleza a través del conflicto. El 5º rayo es ciencia concreta, así se llama. El 6º rayo se le llama devoción. Al 7º rayo se le llama magia y ceremonial. Y si recordamos el ciclo completo compuesto por la evolución de los reinos de la naturaleza, este ya es otro esquema. Y enseguida la evolución dentro del ser humano a través de sus 3 básicos cuerpos internos, me refiero al físico, emocional y mental, según la metafísica, se presenta un esquema que va del absoluto a la encarnación humana y del humano regresa al absoluto. Son temas que he tratado dentro de otras conferencias, pero lo voy a mencionar a modo de cerrar esta charla. En el esquema que aparecerá en el libro, pongo al absoluto arriba y al humano físico abajo. Por la parte izquierda hay una flecha donde van bajando los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y, como dije, humano físico abajo. Luego otra flecha va subiendo para cerrar el ciclo y regresar al absoluto. Es el emocional o astral, el mental y el espiritual. Y llegamos otra vez al absoluto, que representa a la divinidad, dentro de la cual sucede todo esto. Nos parece que está sucediendo afuera, pero todos estamos dentro de la mente del ser vivo. Por eso hablamos del Dios vivo, del Cristo imposible. De tal manera que el mineral empata con lo espiritual, el vegetal empata con el mental, el animal empata con el emocional. El emocional, mental y espiritual sucede en nosotros, dentro de nosotros principalmente. El mineral, vegetal, animal en los reinos parece que sucede afuera, pero en realidad está conectado y sabemos que existe porque tenemos emocional, mental, espiritual. Por eso este esquema va a ser muy interesante cuando lo vean en el libro. Aquí es donde voy a parar este video y ya verán los planetas que para mí son esotéricos, aunque respeto a la ciencia sagrada de la astrología. Yo propongo que también pueden ser esotéricos por motivos, la conexión entre los 3 planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, con planetas personales, no solo los que marca la astrología esotérica, que hacen corresponder, para los que sepan, a Marte con Plutón, a Venus con Neptuno y a Mercurio con Urano. Dicen ellos, la octava superior, o sea, la energía más espiritual de tales planetas que acabo de mencionar, conectadas a Urano, Neptuno y Plutón. Los que sepan me entienden. Pero yo además digo que Urano tiene un reflejo con Saturno, Neptuno tiene un reflejo esotérico con Júpiter, por ley de espejo, y Plutón tiene un reflejo con Marte. Serían regencias esotéricas en sus respectivos signos. Me refiero a Marte, Júpiter y Saturno, reflejo de Plutón, Neptuno y Urano. Muy bien, cuando tengan el libro en sus manos, tal vez me tarde algún tiempo porque todavía esto apenas es la introducción de la obra Cristo Diosa, el Cristo imposible. Por su atención y paciencia, gracias, buena tarde.